la ciudad y tuvimos 5.000 de esas profesionales empleadas por el distrito. ¿Qué fue lo que la prensa tradicional y las fuerzas más retardatarias de la ciudad de Bogotá dijeron? Ahí están malgastando los recursos, ahí se están tirando y botando los impuestos de la ciudadanía bogotana, los impuestos que nosotros pagamos. Digo tiempo, ojalá no bajo la firma de Yesid Lancheros. Ahí hay una nómina paralela, ese es el clientelismo de Petro y de ahí salen los votos. Esa nómina paralela la echaron del distrito. Porque son la mayoría mujeres, las votaron. Se acabó el programa Ámbito Familiar, que así se llamaba. Aquí Jorge, ¿dónde está? ¿Me podrá informar? Los resultados. Y el resultado hoy, fíjense ustedes, el resultado hoy es que se perdió el programa social de atención de la primera infancia de manera integral en la ciudad de Bogotá. ¿Saben cuántos niñitos y niñitas se cuidaban? No hace 3 años, 2015. Llegamos a triplicar la atención que tenía la ciudad de Bogotá. Y llegamos a cerca de 270.000 bebés cuidados entre la familia, que obviamente está aquí como el principal motor, y el Estado que llamábamos la Bogotá humana. Eso fue considerado populismo. Eso desde quienes nos atacan, que no mencionan los resultados, fue considerado castrochavismo. Y la verdad sea dicha, que en esa Cuba tampoco mueren niños de hambre. Para ser sinceros, alguna razón tenían, pero tampoco mueren niños de hambre en Francia, ni en Portugal, ni en España, ni en Italia, ni en Inglaterra, y en los Estados Unidos, no sé, que haga como el profesor Bajardo, busca en el Google, a ver. De pronto sí muere alguien, pero digamos, sus tasas son muy inferiores. Yo creo, la verdad se ha dicho, que en Estados Unidos tampoco mueren niños y niñas de hambre. Y allá a Trump, o a Obama, o a Macron, o a como se llamen los presidentes de los países, no se dice castrochavistas. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué aquí en Colombia y en la misma ciudad de Bogotá, la prensa bogotana, en la misma nacional, trató de inducir las mentes de la ciudadanía bogotana, sobre todo las de su estrato 3, la de su clase media, que se volvió mayoría en virtud de nuestros gobiernos? Porque uno de los frutos de la Bogotá humana es que convirtió a la clase media bogotana en mayoría poblacional de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué y cómo esta prensa, en lugar de visibilizar el programa, no sé si Jorge vino, de evidenciar el programa, de analizarlo, de ver sus fallas, sus aciertos, de mirar si era mucho dinero por niño o por bebé, si se podía disminuir la inversión de ese dinero por bebé, o al contrario, lo que había era que aumentar el presupuesto? Pero Bogotá Humana en el año 2015 llegó, y en una manifestación como esta lo dije, a mostrar con orgullo que la tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año por causas de desnutrición se había convertido en 0. En 0.
Y ahora que voy a La Guajira y encuentra que son 40, y que vamos a Quito y encontramos que hay lugares donde son 70 por cada 10.000 nacidos vivos. Que el hambre no solamente... Sí, compañera, un momentico porque que el hambre no solamente mata, sino que está ahí, que mata incluso algo que se vuelve fundamental aún si uno sobrevive, y es que mata la capacidad de pensar, aniquila la capacidad física del cerebro. Cuando la niñez está desnutrida, lo primero que sucede es que el cuerpo humano, tratando de defender la vida, se come a sí mismo y reduce su masa muscular, su masa ósea, pero hay algo que es irreparable: consume la masa cerebral. Y ese niñito, esa niñita que ya pasó por ahí, jamás, así viva 90 años, volverá a tener la capacidad mental que hubiera podido tener si el hambre no hubiera aparecido en su vida. Y entonces uno tiene que lanzar una pregunta: ¿por qué la sociedad de Bogotá, un poco más rica que la de La Guajira, que la de Chocó, más compleja, más grande, que ya había alcanzado el nivel de decirle al mundo con orgullo, porque eso hay que decirlo con orgullo, que su propia infancia, la que cuida como sociedad, ya no moría de hambre? ¿Por qué decidió cambiar eso por un plato, no digamos de lentejas, sino de neoliberalismo como el que representaba salvajemente el señor Enrique Peñalosa para la ciudad? Tendríamos que reflexionar, porque algo pasa. O le ponemos demasiado cuidado a RCN y Caracol aún, a sabiendas que muchísimas veces su contenido informativo es ideológico, está construido de manera predeterminada para engañar y malinformar a una ciudadanía con un objetivo mercantil. Y ahora hablaremos de él. O aún estamos demasiado supeditados al punto de entonces levantamos una piedra y nosotros mismos la dejamos caer, cayendo sobre nuestros propios pies. Pero la ciudad de Bogotá, indudablemente, al haber alcanzado una conquista social de esa significación, como la de haber tenido ya un sistema de cuidado de la primera infancia integral, de calidad, profesional, que por lo menos ya había alcanzado el objetivo de 0 muertes por hambre y podría alcanzar más objetivos, no debió dejarlo desmantelar. Miren, yo les puedo decir que es más costoso socialmente, que es más doloroso socialmente el que un alcalde como Peñalosa se haya tirado el programa de cuidado en el ámbito familiar de la niñez bogotana, a incluso el que él mismo se haya tirado el metro subterráneo de Bogotá, con todo lo que eso nos significa. Ahora toca sacarnos el clavo. Ahora hay una segunda oportunidad. Y este 11 de marzo es la forma como la ciudadanía bogotana se puede sacar el clavo. Pero permítanme ligar otro tema que tiene que ver con la educación. Y ahora mostraré por qué la educación es tan vital para una sociedad democrática que quiera vivir en paz. Aquí en RCN, precisamente, y la señora María Isabel Rueda
y algunos concejales y el alcalde repetitivamente vienen diciendo que no entregamos una sola sede de colegio nuevo en Bogotá. Y aunque me gustaría tener aquí los funcionarios del tema para que mostraran los de Engativá, lo cierto es que a veces es apabullante como mientras yo me llevaba 40, 50 periodistas de todos los medios a inaugurar las 23 sedes nuevas de colegios que yo pude entregar personalmente, y se reunían así como ustedes, y siempre, bueno, rueda de prensa, pensando yo que iban a preguntar cuáles son los métodos de educación que va a haber en esos colegios, cuánto nos costó el colegio, si se cumplió el contrato en el tiempo, si hubo líos, si hay dudas del contrato, etcétera, porque ese es el papel de la prensa. Entonces se paraba un periodista y en lugar de hablar de lo que estábamos, entonces llegaba y decía: oiga, ¿verdad que su concuñado siembra papa en Boyacá? ¿Qué le importa quién de nosotros sabe quién es el concuñado? Por allá alguien que la vida trajo. Pero esas eran las preguntas. Oiga, señor Petro, ¿verdad que usted usa zapatos Ferragamo? Mirar ahí las marcas. Oiga, señor Petro, ¿es que está en carro o no está en carro? Y nunca preguntaban del colegio. Yo siempre quedaba y bueno, y es que no les importa. Es que este tema de la educación ya estará tan superado en Colombia que a un periodista del Tiempo, de Caracol o de RCN o al señor Darío Arizmendi no le interesa saber si este gobierno está haciendo colegios o no. Silencio. Darío Arizmendi dice: ese Petro es un monstruo castrochavista. A mí me gustaría una vez llevarlo a pasear por el colegio Ramón de Zubilía aquí en Suba. Nunca, jamás publicaron una sola imagen en los noticieros de televisión de una sola sede nueva de los colegios que entregamos. Y no, el Juan del Corral en Engativá. Y no solo pasó eso, sino que yo dije 23 sedes nuevas entregamos. Pero en el año 2014, en el año 2015, donde más disparamos el presupuesto de la educación pública, porque el presupuesto de la educación pública del distrito, la Bogotá Humana lo multiplicó por 2, y el de cultura por 4, y el de deporte por 2, y lo juntamos para hacer cultura y deporte dentro del colegio, cuando, que es lo que está en las estadísticas, pues eso hacía que en el 2014, 2015 tuviéramos más inversión, pero los colegios no se podían entregar a los 3 meses, se entregaban en el 2016, se entregaban en el 2017 y algunos en este año. Y ustedes ven a Peñalosa pavoneándose. Oiga, mire, el colegio La Felicidad, dice, y se lleva a los periodistas, y los periodistas ahí sí sacan las fotos, ahí sí sacan las imágenes, y jamás preguntan si ese colegio se hizo diseñado, contratado, luchado, financiado por la actual alcaldía o por la anterior. Nunca preguntan si ese cabre que está a punto de terminar en Ciudad Bolívar se luchó, se diseñó, se hizo técnicamente, se financió por el actual gobierno o por el anterior. La prensa no dice nada. Porque hay que
hay que preguntarse eso. ¿Por qué? Y entonces resulta que no solamente entregamos 23 sedes nuevas personalmente, nunca formadas, sino que este alcalde va a entregar 25, ya ha entregado algunas, no recuerdo el número, 5 o 6, que corresponden a todo lo luchado, hecho, financiado y contratado con acta de inicio por la anterior alcaldía. Es decir, la Bogotá Humana logró, a pesar de todo, entregar ya o en este año 45 sedes nuevas de colegios públicos en toda la ciudad de Bogotá. ¿Saben ustedes qué es eso? Una periodista como María Isabel Rueda debería hacer una comparación. Bueno, si en 4 años Bogotá Humana logró contratar 45 sedes nuevas de colegios y en ninguna hay una tacha de corrupción, ojo, nada. Ustedes no ven, porque si la hubiera ya sería, ahí sí que hubiera salido. ¿Cuántas hizo Colombia? ¿Cuántas sedes nuevas en el mismo periodo hizo el Estado Nacional en todo el territorio nacional? Con muchísima más plata que la que tiene Bogotá, con todas las regalías que le llegaron por miles de millones de dólares cada año. ¿Cuántos colegios hizo el gobierno de Santos mientras gobernaba Petro en Bogotá? ¿Saben? Muchos menos. La inversión pública en educación que hizo la Bogotá Humana no solamente es la más alta de la historia estadística de la ciudad de Bogotá hasta ahora registrada, sino que es muy superior a la que ha hecho todos los gobiernos de Colombia dividido por la población estudiantil en toda la historia de Colombia. Y es eso lo que quieren ocultarle al pueblo colombiano y a la ciudad de Bogotá. Por eso dicen repetitivamente, al punto que uno hasta le sacan la chispa, porque uno también se deja sacar la chispa de vez en cuando. No hay que dejar dominarse de eso nunca. Consejo, ojo, el que pierde los estribos pierde el control y pierde. Así que ellos son los que tienen que perder los estribos. Pero obviamente van diciendo, oiga, Petro no hizo ningún colegio en Bogotá. Yo no hice miércoles. Están construyendo una realidad virtual que simplemente le va a hacer un gran daño a Colombia. Porque ¿para qué hacían eso? Permítanme un tercer dato estadístico. Y me salgo un poquito de la educación. Porque al final este esfuerzo educativo en Bogotá, que no es solamente mío, por ejemplo, casi que alcanza nuestro récord. Un gobierno hace un tiempo, y no fue el de Mocus, fue el de Lucho Garzón, que su secretario de Educación casi lo vuelve nada. Casi lo ponen preso, y ya está bien, pero casi alcanza nuestros niveles. Pero ese esfuerzo educativo en Bogotá, ¿sabe en qué se tradujo? No solamente en una juventud que hoy, a pesar que no logra llegar mayoritariamente a la universidad, tiene más criterio que en el resto. Y esa juventud que hoy en Bogotá tiene más criterio, que se les levanta contra las corridas de toros, que se pone a pintar artes en las paredes, que mejora sus formas de expresión, que construye cultura y arte, que se monta en una bicicleta a demostrarle a toda la sociedad en el mundo cómo se puede combatir el cambio climático,
que no se deja callar, que no se deja silenciar, esa juventud que no le gusta a la oligarquía colombiana porque la considera chusmera, la consideran, así dicen en los chats y en las redes. Es que a Petro solo lo siguen los marihuaneros y los vagos. Vagos ellos. Vagos los que se han chupado el presupuesto nacional sin trabajar. Vagos los que se han robado el dinero de todos sin sembrar siquiera una mata de yuca. Vagos los que se han ido a estudiar, a sacar títulos falsos para venir aquí a decir que sí saben, cuando no saben ni jota. Aquí en Bogotá sí pudimos enseñar cosas sin que fuéramos perfectos. Pues fíjense que ese esfuerzo educativo fundamental logró, entre otras cosas, que una estadística que para todos nosotros debe ser clave fuera tan positiva en esta ciudad. Mire, ciudadanos y ciudadanas bogotanas, no ataco al que consuma marihuana tampoco, porque es un ciudadano sujeto de derechos. ¿Qué logramos? Logramos, y de eso hay que empezar a sentirse orgulloso y mostrarlo con orgullo. Mire, la estadística del DANE para el año 2002, terminado el gobierno de Peñalosa y el de Mocos, que gobernaron desde el 97, recuerdo. Terminado ese periodo, la mitad de la población bogotana estaba en la pobreza. 50%, pobreza multidimensional. Cualquiera que recuerde el año 2002, incluso en estos entornos, se dará cuenta que esto era diferente. Y más, si uno en vez de estar en Engativá, se iba a Ciudad Bolívar, a Bosa, a San Cristóbal, a Usme, al centro de Bogotá, porque el centro vino una pobreza diferente. Hoy en Ciudad Bolívar toda la población estaba en pobreza. La gente tenía que ponerse esas botas de caucho para poder subir a su casa por el invierno. La casa no tenía ladrillo. Era eso que llamábamos paroit, que era como un papel asfáltico que permitía que el agua no pasara en las noches de lluvia. Recordando aquella canción vieja de las casitas, ¿no es? De techo, con techos de cartón, de Ali Primera, de los 60 por allá. Yo recuerdo esa canción. Así era Ciudad Bolívar, así dormían los niños de Bogotá debajo de esos techos. Y cuando uno mira la estadística de hoy, no de este año, del año 2015, ¿cuánto es, señores DANE? Que no somos nosotros. La pobreza en Bogotá dice que es el 5%. Es decir, que del 50% se bajó al 5%. Puede que esté mal medida y que los pobres sean más, porque eso es con una estadística sobre canasta familiar mínima. Y esto es para mostrar cifras positivas. Entonces ponen la canasta mínima vital bien por abajo, con la cual uno se moriría igualmente, y entonces disminuyen las cifras de pobreza. Pero aquí lo importante es la tendencia. Significa que una ciudad que llegó a tener la mitad bajo esa estadística en pobreza, hoy es el 5%. El resto, ¿qué le pasó? Se fue de la ciudad, se murió, progresó. Con dificultades, progresó. Y se ve aquí, se ve un poco en nuestra ciudad, en nuestros entornos. No es que solucionamos los problemas, es que hubo un progreso. Eso se llama progresismo. La gente pudo tener un mejor vivir. Ahora la pobreza volvió a aumentar, según las mismas estadísticas. Subió un 25% en el año 2016.
Pero esta estadística fría, que significa un gran esfuerzo social y político de la capital de Colombia, tratando de que su población, que es la más grande del país, pueda tener un mejor vivir, porque pudo mejorar colegios, porque pudo atender su primera infancia, porque pudo abrir unos hospitales, porque no se dejó llevar de la ley 100, porque puso todo este sistema de atención en los hogares más pobres, de visita médica permanente al hogar para tener un modelo de salud preventivo que no preguntara si la gente tenía carnet de la EPS o no, y que disminuyó las tasas de enfermedades en la ciudad, que pudo abrir en la distrital a pesar de todo más sedes, y abrió la del centro y amplió la de la Macarena y puso la sede nueva de Bosa, donde me queda ahí la herida, porque al lado de la sede nueva de Bosa está todavía, ahí está el lote y está el diseño, pero no está la plata de la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa. Y yo quiero que entendamos un poco. Claro, pudiéramos tener más cosas, cometimos errores. Yo me equivoqué en no haber licitado ese Transmilenio a tiempo, y no estarían esos buses Volvo echando humo, sino buses eléctricos que tendrían por lo menos otra. Le creímos a Santos su palabra de que iba a ayudar a construir el metro subterráneo de Bogotá. Un mentiroso de 7 suelas. No me gusta decir groserías, ni los he usado en 15 años de vida parlamentaria, pero eso que hizo Santos con el metro subterráneo de Bogotá es propio de un mentiroso de 7 suelas, señor presidente. Eso no se hace con la ciudad que es de él, además, porque él ha vivido en esta ciudad, es esta la ciudad de él, aunque él cree que la ciudad de él es Londres. Aprenderá dentro de unos años a que su verdadera ciudad no es Londres, sino Bogotá, y que debió haber hecho el esfuerzo, porque estaba todo para haber iniciado antes de que Peñalosa se nos colgara en el gobierno la construcción del metro subterráneo. Lo que quiero decir es que Colombia puede aprender hoy de una Bogotá que, corrigiendo sus propios errores, ha enseñado el camino de una construcción de equidad y justicia social, que puede ser aún mayor si se tienen los resortes de la ley, los resortes del poder nacional, pero que ha marcado un camino. Por eso la mayoría del electorado colombiano hoy habla de Colombia humana. Es un reconocimiento a la Bogotá humana. Ahora bien, ¿por qué esta prensa tradicional y grande de Colombia quiere silenciar estos éxitos? Porque nunca presentó en sus imágenes las orquestas filarmónicas de los muchachos y muchachas en los colegios, 20.000. Porque nunca presentó en sus imágenes los 90.000 niñitos y niñitas que iban a los clanes a estudiar arte, pintura, música, teatro? ¿Por qué nunca presentó las 23 sedes o las 25 que están por entregar? ¿Por qué nunca presentó la sede de Bosa de la distrital? ¿Por qué? Porque querían convencerlos a ustedes de un cambio de camino.
Decían, Claudia López lo dijo, es que estamos cansados de estos 12 años de izquierda, dijo. Ahora hay que votar por alguien que no sea de izquierda. Y él ya estaba pensando en Peñalosa. Pues sí, la prensa llevó a la ciudadanía bogotana a que el camino que se estaban dando de equidad social, que empezaron a llamar populista, no era el camino correcto, que por ahí los impuestos de los bogotanos se estaban derrochando, que no valía la pena tener una planta de 5.000 cuidadoras de niños y niñas, que no valía la pena tener una planta de 5.000 médicos y enfermeras y enfermeros y médicas cuidando 800.000 hogares pobres para que no se enfermaran, que eso no valía la pena. Empezaron a decir que eso era politiquería, que eso era insostenible. Incluso al alcalde Petro le pusieron una multa de $80 millones, sumando todo lo que se habían ahorrado los usuarios del Transmilenio y el SITP, porque suponían que yo tenía que haber subido el pasaje 100 pesos cada año, y todo ese faltante entre lo que no subí o lo que bajé, porque a los pobres se les cobraba 1.000, me lo cobraron a mí. Entonces yo estaba ahí como diciéndoles a ver si hacíamos una vaca para pagar eso, hasta que por fin vino la justicia y les dijo, oiga señores, ustedes están atropellando la Constitución. Es que un subsidio al transporte no es un déficit, es un gasto público, igual que en salud, que en educación, y es un derecho de la ciudadanía. Eso fue lo que les dijo la justicia. Pero en el camino, la verdad es que sí se lograron convencer unos sectores del estrato 3 de Bogotá, luchadores, trabajadores, gente de clase media realmente, que ha sido beneficiaria de todo este proceso y que falta más, y votaron por Peñalosa. Y Peñalosa es hoy el alcalde, nos guste o no nos guste. Y lo han tratado de mantener ahí remachado, porque la decisión de revocarlo, que inscribe las firmas necesarias, se la pasa por la faja el Consejo Nacional Electoral, que en esta materia demuestra que es peor que el Consejo Nacional Electoral venezolano. Y entonces RCN dice, ¿y por qué no permiten el referendo revocatorio de Maduro? Pero se silencia cuando aquí no permiten el referendo revocatorio de Peñalosa. Son de doble moral, miran con un ojo el derecho y solo piensan en Venezuela, pero aquí no les interesa, no les interesa la democracia colombiana, no les interesan los problemas colombianos, no les interesa que ya en este momento lo que tenemos no es un gobierno democrático en Bogotá, sino una tiranía. En tanto, el derecho a decir sobre el gobierno que tiene cualquier ciudadanía en cualquier democracia en la ciudad de Bogotá ha sido conculcado. Tiranía se llama eso. ¿Qué querían? Querían que ustedes votaran por Peñalosa, porque Peñalosa era el garante de los grandes negocios en los que participan los propietarios de los más grandes medios de comunicación de Colombia. Y veámoslo. ¿Acaso lo que querían era el metro subterráneo o privatizar la ETV?
privatizar la empresa que tendió en los últimos 3 años de mi gobierno la fibra óptica en la mitad de la ciudad de Bogotá. Es decir, es el proyecto más grande en el mundo de extensión de fibra óptica, que hizo saltar de 2 megas, que fue como encontramos la banda ancha en Bogotá, y ningún colegio público tenía internet, a 150 megas. Ojo con eso. Eso no solo sirve para ver televisión en alta definición o la pasarela de Natalia París, que les recomiendo la vean para que no se asuste con nosotros. No, fundamentalmente eso sirve, ¿sabe para qué? Para bajar los programas de saber, la información del mundo, para bajar los programas con los que se pueden manejar máquinas hoy que producen cosas de madera, de plástico, textiles, para poder tener un instrumento para producir en la casa, para crear, para la música, para crear, no para oírla solamente, para hacerla, para ensayar lo que es la invención, para ensayar lo que es la creación. Mire, la posibilidad de tener esas redes en la ciudad de Bogotá, que ojalá se puedan extender a toda la ciudad, es uno de los principales instrumentos de producción que, articulados al saber, porque hay que saber, y articulados a las energías limpias, pueden desatar en la ciudad de Bogotá la tercera revolución industrial, comparándonos con lo que ya está sucediendo en la economía contemporánea del siglo XXI en los países avanzados del mundo. Pero a ellos eso no les interesaba vender la ETV. ¿Quién le iba a comprar? Los dueños del Tiempo, los dueños de RCN, los dueños de Caracol. Les interesaba vender la empresa de energía de Bogotá, una empresa a la cual le duplicamos el valor en 4 años. Dicen que malos gerentes, malos gerentes. Lo que hicimos con ETV y EB fue superior a lo que hicieron 20 gerentes de las empresas privadas más grandes de Colombia, medidos por el índice Colcap en la bolsa de valores. ¿Y saben por qué? Y no les vamos a pedir puestos a ellos. ¿Saben por qué? Porque pudimos demostrarles algo que ellos siempre negaban, y es que la gerencia de lo público puede ser igual o mejor que la gerencia de lo privado. Que no es cierto que una empresa es mejor si es privada a que si es pública. Y aquí se lo demostramos con la ETV y con la EB. Y no me refiero a las empresas de pan o de la mercadería aquí de nuestros amigos de Justo y Bueno, o allá de lo que venden todos los negocios dentro de Dimir Plaza. No, me refiero a los servicios públicos, me refiero a la educación, me refiero a la salud. Lo que se demostró en Bogotá Humana es que la ETV pública era mejor que Claro. Lo que demostramos en la Bogotá Humana es que la empresa de energía de Bogotá era muy superior a las empresas de energía del amigo de Uribe, William Vélez Sierra, o de la familia de Vargalleras, que se quedó, por ejemplo, con la Termo del Tolima o con la generadora privada de energía en ESA. Les demostramos que la empresa de aseo pública era mejor que las empresas concesionarias privadas, o si no, después de un mes de crisis, vayan y miren cómo está el centro. Era mejor el reciclaje, era mejor Aguas de Bogotá, a menor costo, pagando recicladores, aumentando el reciclaje para quitarle el dolor ambiental al sur de Bogotá, que es el relleno Doña Juana,
bajando las tarifas de los usuarios, ustedes bogotanos tuvieron la empresa, porque fueron propietarios de la empresa de aseo más grande de Colombia. Y este señor en un mes se la tiró y dejó inundada la ciudad de basuras. Decían que eso era Petro. Ay, Dios mío. Cuando nos sabotearon esta posibilidad, cuando querían que no se le demostrara al pueblo que esa empresa pública es mejor y que el reciclaje en manos de 14.000 recicladores podían ser mejores que el señor William Vélez y el señor Ríos, y nos dejaron la basura tirada 3 días, nosotros en 3 días levantamos la basura, hicimos así. Este no es capaz, ni con los camiones compactadores que le dejamos, es capaz ni en un mes de recoger los residuos. ¿Y esto qué significa, amigos y amigas? Significa que la Bogotá humana dio una demostración. Claro que todos sabemos que hubiera podido ser mejor. Yo a veces me pongo a pensar, aquí nomás que tenemos el humedal Jaboque. El humedal Jaboque lo ampliamos en 100 hectáreas, ¿no? Y lo limpiamos. Se lo estaban robando, estaban metiendo ganado, lo estaban construyendo. Nosotros expedimos resolución aumentándola en 100 hectáreas dentro de la ciudad. Peñalosa y toda la ciudad. Es decir, está propiciando la depredación del territorio. Porque este tema no es solamente de bienes públicos. Este tema de la discusión política no es solamente de la política social. Este tema también tiene que ver con el reequilibrio con la naturaleza. Tema en el que he querido hacer énfasis es que el cambio climático no perdona. El cambio del clima nos traerá cada vez más aguaceros, por allá viene uno. Nos traerá épocas de mayor sequía. Las poblaciones sufrirán. Unos tendrán mayores dependencias, otros menos. Millones de personas van a salir en éxodos. Ustedes ya lo ven hoy en el mar Mediterráneo, en la frontera de México con Estados Unidos. Por esos azares de la geopolítica y del mundo y de la geología, México no tiene agua y Estados Unidos sí. Y al acabarse más el agua en México, entonces millones de mexicanos cruzan la frontera buscando un mejor vivir. ¿Y cuál es la respuesta? La metralleta, la cárcel y el muro. Y el mundo va hacia ese tipo de conflictos. Y eso no es solamente allá, lejos, en el Medio Oriente, en el desierto del Sahara, en el mar Mediterráneo, en la frontera con los norteamericanos, eso también es aquí. Porque el cambio climático es global. Todo el agua de los bogotanos depende de Chingaza. Y Chingaza depende de que unas maticas que se llaman frailejón chupen el agua de las nubes. Si esas nubes dejan de pasar, no hay agua para Bogotá. Y no se resuelve trayéndonos el río Orinoco hacia acá, como piensa Peñalosa, dejando sin agua el llano. No se resuelve así. Se resuelve que nosotros tenemos que equilibrarnos más con la naturaleza. El Señor pretende hacia el norte, pretende acabar la reserva Tomás Mandelhammer. ¿Saben en qué consiste ese negocio? Ese negocio consiste en que hoy 1 metro cuadrado de la reserva vale 0 pesos. Le pueden cobrar a uno por las mejoras que hay ahí, que no son muchas. Hay unos cultivos de flores, algunas ganaderías, algunas casas, pocas. Yo dejé 120.000 millones para comprar esos terrenos. Empezamos a sembrar los árboles, sembramos 16.000 árboles.
¿Y qué pasó? Lo que pasó es que si se deja urbanizar la reserva, ese metro cuadrado que hoy vale cero, casi cero, valdría 1 millón de pesos. Y en 1500 hectáreas directamente urbanizadas, es 1 millón de pesos por cada 10.000 por 1000. ¿Cuánto da eso? Allá el edil del Polo que nos acompaña, de la OZ y varios. ¿Cuánto es, profesor de la OZ? 1 millón de pesos por 10.000 por 1000. No. Rápido, rápido. Colegios públicos de Bogotá. Alex. 10.000 por 1 millón. No 10.000 millones. Por 1000. 10 billones. Si no, nos toca hacer lo que recomienda Fajardo, ir al 10 billones. O pongámoslo en dólares. Bueno, 10. Porque eso en dólares viene a ser hoy 3.300 millones de dólares. Es decir, que esos dueños de hoy que tienen la tierra de la reserva, solo porque Peñalosa firme la decisión de volver urbana la reserva, aumentarán su patrimonio personal de 0 a 3.300 millones de dólares. ¿Ustedes creen que Pablo Escobar podría hacer un negocio como ese? ¿Quiénes son? No son los que hace 30 años eran los propietarios de esa tierra. Los propietarios de esa tierra eran unos ovejones sabaneros, les decían, unos hacendados rurales de la sabana de Bogotá, que no estaban pensando en la urbanización. Solo cuando se decreta la reserva, entonces aparecen gentes que le compran a precio de huevo la tierra. Y esas gentes son los grandes constructores, especuladores inmobiliarios de Colombia, son los financiadores de Enrique Peñalosa. Entre esos estaban los familiares de Juan Manuel Santos y de Pastrana, si quieren saberlo. Y entonces nos tiramos la reserva forestal, le quitamos el oxígeno a la ciudad, por lo que eso significa. Dejamos de tener unos árboles que por sus esencias biológicas capturan CO2 que producen el cambio climático y expelen partículas que permiten atraer la lluvia, solo para cementarla, solo para que 15 familias se echen al bolsillo 3.300 millones de dólares para ellos. Y condenamos a la depredación a la ciudad de Bogotá. Si Petro es presidente, no permitirá que la reserva forestal nos sacamos el clavo.